Buenas noches. Estamos hoy aquí disfrutando de un nuevo escenario, un escenario que mi esposa me dijo, no, te voy a cambiar de escenario porque ya llevas muchas sesiones en el mismo sitio, eso parece una fotografía, y pues yo le dije, listo, amor, tú mandas, tú eres la voz de Dios en la casa, entonces pues hay que hacerle caso. Entonces estamos en un nuevo escenario, eh, muy contento porque estamos avanzando en este estudio de los 13 principios de Maimónides, los 13 principios de la fe basado en el libro de Simón Chocrón, ¿sí? Yo creo, se llama el libro. Este es un libro que nos está enseñando bastante a tener claro muchos principios de fe. Estos principios de fe realmente fundamentan nuestras bases para conocer más qué es lo que creemos, para poder tener fundamentos y discernir de esta forma eso que no escuchamos de otros o eso que leemos o eso que en algún momento nos confronta. Entonces, hoy vamos a tratar un tema muy importante, es un principio que cuando yo leía el título, pues como que me sonaba, pero ¿de qué se trata? Y el principio dice, Moisés es el más grande de los profetas. Entonces, pues uno diría, pero ¿y por qué este es un principio de fe? O sea, ¿por qué que Moisés sea el más grande de los profetas es un principio de fe? Pues vamos a descubrirlo justamente en este estudio. Y a lo que tenemos que llegar, como siempre, la declaración es la siguiente. Yo creo con plena fe que la profecía de Moisés, nuestro maestro, es absolutamente cierta y que él ha sido el más grande de todos los profetas, tanto anteriores a él como posteriores a él. Entonces, empecemos como a desglosar el por qué esto es importante, porque no estamos hablando aquí de lo tradicional, no estamos hablando de un concepto como los otros principios, que Dios existe, que Dios es uno y único, que Dios es incorpóreo, que a Dios es al único de orar, sino que aquí estamos hablando que uno de los principios claves es que Moisés es el más grande de todos los profetas. Es decir, que su profecía es una profecía de un nivel superior a cualquier profecía que nosotros podamos haber leído en un libro de la palabra o que podamos escuchar de alguna otra persona. Hemos de creer que Moisés es, por tanto, entonces, el padre de todos los profetas, ya que todo profeta que le precedió a él o que lo sucedió no logró un nivel profético como el que obtuvo Moisés. Y Moisés alcanzó el nivel más elevado de profecía de toda la humanidad. Ningún hombre ha podido llegar a tal nivel de profecía. Llegó a un grado de conocimiento de Dios tan superior, pero tan superior, que muy difícilmente un humano va a poder llegar a alcanzar. Es decir que dicen los sabios que este conocimiento de Dios de Moisés no va a ser ni siquiera posible ser alcanzado por ningún ser humano sobre la tierra. El único va a ser el Mesías, o fue el Mesías que vino la primera vez. Llegó a un grado de elevación tan alto, tan grande, que se logró asemejar como a los ángeles. Siendo humano, se logró asemejar al nivel de un ángel. Y todo esto es de bastante trascendencia, porque como todos sabemos, la palabra fue entregada a Moisés en el monte Sinaí. Y aquí es donde tenemos que empezar a tener mucha conciencia de este principio, porque este principio realmente fundamenta nuestra creencia, fundamenta el por qué este libro sagrado se vuelve para nosotros algo que es verdad, la Torá Emet, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que tener claro este principio, porque muchas veces se refuta que esto fue escrito por hombres, se refuta que esto fue escrito por alguien por ahí que se lo inventó y empezó a hacer mitología. Y básicamente aquí tenemos que empezar a entender el por qué esto no fue escrito por ningún hombre porque se le ocurrió, pensó, sino que esto fue escrito directamente por Dios. Fue entregado directamente por Dios a Moisés y por eso este principio es de altísima importancia. Ahora,
tenemos que ver a Moisés como ese profeta que no le quedó ninguna barrera por rebasar. ¿Sí? O sea, todo lo superó. Acuérdese que cuando la primera vez que Dios le habló y le dijo, necesito que salves a mi pueblo Israel, que los saques de la esclavitud y que tú vayas y hables frente al faraón, lo primero que él dijo, uy, Dios mío, pero es que yo soy tartamudo. Empezó a haber una barrera. Sin embargo, a partir de ese momento, con toda esa unción espiritual y además que él ya venía de una preparación y que decidió soltarse en los brazos del Padre, porque además del Padre mismo recibió las soluciones y recibió las posibilidades para acompañarlo de su hermano Aarón y de esta forma sortear esta barrera, se dio cuenta que con este respaldo, con ese respaldo divino, cualquier barrera se podía rebasar. Y por tal motivo podremos hoy decir, y los sabios lo dicen, los grandes estudiosos, que no le quedó ninguna barrera por rebasar, todas las rebasó, mas no quiere decir que no haya tenido ninguna barrera, claro que las tuvo, pero se dice que nada físico lo retenía, absolutamente nada físico lo retenía, ¿sí? Dicen que Moisés llegó a tener como ninguna deficiencia, permítame un segundo, voy a conectar aquí este computador, listo. Resulta que Moisés no tuvo ninguna deficiencia. En ese crecimiento espiritual tan alto al que llegó, resulta que consiguió todo. Su imaginación y sus sentidos cesaban de actuar cuando él tenía esas percepciones celestiales, de modo que su espíritu consciente quedaba completamente puro. O sea, él quedaba con una pureza, por eso que dicen que se elevaba al nivel del ángel, y cuando él quedaba de ese nivel de pureza, toda pasión y todo deseo de la carne se esfumaba, quedaba totalmente desatado de cualquier vínculo a lo material, de cualquier vínculo a lo terrenal. Y hacía todo ese contacto con Dios y se volvía una unicidad con Él para poder recibir lo que Él recibía. Es tan impresionante este principio de Moisés que la Torá dice que él hablaba con Dios sin necesidad de un ángel como intermediario. Y esto es algo supremamente importante porque precisamente cuando leemos los profetas de Ezequiel, de Elías, encontramos que ellos justamente tenían que acceder a intermediarios. Y más adelante lo vamos a ver como uno de los puntos que diferencian la profecía que tenía Moisés y cómo él se distancia completamente de la profecía de cualquier otro profeta del cual tú hayas escuchado. Resulta que hay formas de diferenciar la profecía de Moisés a la profecía de los otros profetas. Y este es un punto importante porque, como sabemos y como lo dijimos anteriormente, la palabra fue entregada a Moisés y al ser entregada a Moisés la palabra mediante revelaciones, esto se debió a que el nivel de profecía de él era tan alto que Dios depositó su confianza en él. Y de esta forma entregó su palabra, entregó los preceptos, entregó los mandamientos. Entonces, vamos a ver los 4 puntos específicos que diferencian la profecía de Moisés con la profecía de los demás profetas. Miren, el primer principio o el primer punto específico es que Moisés habló con Dios, como lo dijimos anteriormente, sin ningún intermediario. Sin ningún intermediario. Todas las demás profetas, si ustedes pueden leer en la palabra, ellos utilizaron intermediarios. Ellos necesitaban de un ángel para que les entregara lo que iba a pasar. ¿Sí? Siempre había el ángel Gabriel y otros ángeles que se les aparecían y a través de los cuales Dios entregaba la profecía a estos profetas. Entonces quiere decir que Moisés podía tener una cercanía directa con Dios, podía hablar boca a boca con él. Números 12:8 dice, boca a boca habló con él. Imagínense en eso tan lindo. Dios mismo diciendo, boca a boca habló con Moisés.
Y esto es totalmente clave, porque al no haber intermediarios, podemos estar confiados que lo que Dios le transmitió a Moisés era lo que Dios mismo quería transmitirnos a todos nosotros a través de él. El segundo punto, y este punto es bien interesante, es que los demás profetas, por lo regular, cuando nos ponemos a estudiar la palabra, para recibir la profecía, ellos tenían que como entrar en un estado de sueño. Ellos tendrían que dormirse, ellos tendrían que entrar en un aspecto como de meditación y dejarse ir y dormirse. Y era como un estado de sueño, porque a través de los sueños era que ellos recibían la profecía. Sin embargo, Moisés no fue así. Moisés recibía la profecía despierto, en el día. O sea, imagínate que él tenía la capacidad de, siendo consciente, estando ya parado fuera de la cama, en cualquier lugar, pues él decía, Frun, estoy recibiendo la profecía de Dios. Es decir que uno ahí quita suposiciones, porque un profeta que entrega a través de un intermediario la profecía de Dios y que adicionalmente lo hace soñando, tiene que tener un nivel espiritual muy alto para poder uno decir que qué parte del sueño es profecía y qué parte del sueño no es profecía. Entonces, lo que aquí nos da como certeza la palabra es que Moisés, al estar despierto, tenía la posibilidad de estar consciente y saber que efectivamente tenía una revelación de Dios. En Éxodo 25:22 dice, y allí me encontré contigo, y hablaré contigo desde la cima del propiciatorio, desde en medio de los dos querubines. Eso le decía Dios a Moisés, imagínense. Y lo otro era que le decía que en Números 12, 6, 8, si hubiese un profeta entre vosotros, yo, el Eterno, me daría a conocer a él en visión, o en sueños le hablaría. No es así con mi siervo Moisés. Boca a boca hablo con él. Entonces, fíjense, Número 12, 6 al 8, para que lo busquen. Fíjense entonces el nivel de Moisés tan elevado, por eso dicen que se le comparaba con el nivel de un ángel. Tenía la capacidad de, estando despierto, hablar boca a boca con Dios. Y Dios decía, yo lo quiero hacer así, de esa forma. Miren, el tercer punto habla que la profecía le era transmitida sin que tuviera ningún pánico, ningún temblor, ningún miedo. Y este es un punto clave porque cuando empezamos a leer los profetas, podemos entender que ellos cuando empezaban a recibir toda esa profecía empezaban a temblar, unos empezaban a convulsionar, inclusive el estudio anterior nos dimos cuenta que parte de los síntomas de uno tener una revelación divina era justamente como que tu cuerpo no soportaba, porque era como todo ese Ruach HaKodesh, ese Espíritu Santo llegando a ti y tu cuerpo con una limitación no podía resistir tanta divinidad en sí, y entonces se estremecía y le dolía tanto que caían al piso para poder recibir esa profecía. O sea, era algo supremamente inclusive doloroso para estos profetas. Cuando leemos, por ejemplo, en Daniel 10, del 8 al 9, leamos Daniel 10, del 8 al 9, decía Daniel, y no me quedó fuerza, y mi gracia se tornó en daño. Imagínense decir eso, y mi gracia se tornó en daño, y no retuve mis fuerzas. O sea, el hombre se empezó a sentir debilitado, y dice, y quedé adormecido sobre mi rostro, y mi rostro quedó en tierra. O sea, realmente fue un impacto grandísimo para Daniel cuando él recibía esas profecías, todas esas profecías que leemos en el libro de Daniel. Ahora, en Éxodo 33:11 nos muestra lo siguiente: Dios habló a Moisés frente a frente, igual que un hombre habla con su prójimo. Es decir, que aquí claramente nos está diciendo que si es igual como un hombre habla con su prójimo, pues tú cuando hablas con tu prójimo, con un amigo, ¿cómo hablas? Pues tú hablas tranquilo, tú hablas con calma, tú hablas, sí, me imagino, con gran respeto,
pero en ningún momento vas a temblar, en ningún momento te vas a desmayar, en ningún momento te va a doler, sino que tienes la capacidad de estar tranquilo. Ese era el nivel espiritual de Moisés y el tercer punto que lo diferenciaba de los demás profetas. Ante Dios, él podía estar tranquilo. Él podía recibir todo ese conocimiento de él sin miedo, sin temor, sin dolor. El cuarto principio que lo diferencia de los profetas normales es el siguiente, y es clave porque este principio realmente es el que todo mundo desearía, hasta los profetas mismos, y es que Moisés recibía inspiración profética siempre que él lo deseaba en su corazón o siempre que lo necesitaba. Los demás profetas no les pasaba así. Ustedes encuentran en cualquier libro de los profetas que los profetas tenían que ir a pedir la profecía, tenían que prepararse, tenían que poner algunos música, ¿sí? Y resulta que eso tampoco era garantía de que llegara la profecía. Es posible que se la dieran, como posible que no. Sin embargo, Moisés, en el momento que lo deseaba, recibía la profecía, ya fuera porque lo pedía, ya fuera porque lo necesitara, ya fuera porque era algo que requería el momento. Pero qué bonito, Moisés tenía la capacidad de pedirle a Dios y Dios inmediatamente estaba ahí para darle ese consejo, para darle esta información. En Levítico 16:12 dice, Dios dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no puede entrar a todas horas al santuario. O sea que, en últimas, fíjense lo que pasa aquí cuando uno entra y decodifica este versículo. Y es que me imagino que Aarón, como era la mano derecha de Moisés, pues el hombre veía que Moisés entraba cada ratico al santuario, entraba cuando él lo necesitaba y pues a Aarón se le pegaba y él entraba y me imagino que pues Aarón vio que eso era muy normal y pues ya no entraba Moisés y entraba Aarón cuando lo quería y pues Dios le dijo, un momento, no te iguales. Moisés es Moisés, Aarón es Aarón. Entonces, para no hacerle daño a Aarón, lo que hizo Dios en su infinita misericordia fue, oye Moisés, dile a tu hermano que no puede entrar a todo ahora al santuario. Eso quiere decir, por tal motivo que Moisés sí podía hacerlo. A Moisés no le hizo esta provisión, a Moisés no le hizo esta aclaración. Entonces, en últimas, él sí podía entrar a tener esta relación con él en cualquier momento. El nivel de Moisés era tan alto y el nivel de confianza al que llegó fue tan impresionante y tan hermoso que podemos verlo en el momento en que él baja con sus tablas y ve a las personas con el becerro de oro, adorando a otro Dios. Habiendo visto todos los portentos de este pueblo, él habiendo hecho todo el esfuerzo y adicionalmente habiendo recibido la instrucción directamente de Dios 40 días en la montaña, en el monte Sinaí, y ve este desastre, acuérdense, Dios inmediatamente lo que le dijo a Moisés, yo voy a destruir a todo esto y voy a hacer de ti un nuevo pueblo. Sin embargo, Moisés tenía tanta confianza en sí mismo y tenía tanta confianza con Dios, que él lo que hizo fue romper esas tablas y coger a Dios y enfrentarlo. Y decirle, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a destruir a este pueblo? Y entonces, ¿qué van a decir en Egipto? ¿Que los sacaste para matarlos? ¿Cómo van a hablar de tu misericordia? Y empieza a confrontar a Dios y empieza a hablarle de una forma, o sea, como que yo tengo que cambiar eso que tú estás decidiendo. Tú puedes ser muy Dios, pero no hagas eso. Es decir, que fue tan capaz de transformar la decisión de Dios y de que después de ese intercambio, Dios mismo decidiera perdonar a ese pueblo y no lo hubiera destruido. Es más, este momento y este momento de confrontar y pelear con Dios fue algo que quedó marcado en la humanidad y por eso el nivel de espiritual de Moisés. Por eso lo que él significa para el pueblo, por eso lo que él significa para nosotros, porque él no hizo la fácil. La fácil, ¿cuál hubiera sido? Sí, esta gente es el colmo, ¿no? Acábelos, hagamos algo de nuevo. Eso fue lo fácil. Eso fue lo que le reprochó Dios a Noé
cuando destruyó al mundo con el diluvio. Porque Dios le reprochó a Noé cuando sale de la barca, ya otra vez a tierra seca, y este hombre se ve solo y dice, no, pero ¿cómo así? ¿Por qué destruiste? Y Dios le dice, ¿qué mi hijo? Como un poquito tarde, ¿no? ¿No ve que ya todos están muertos? Y le reprochan a Noé eso, que él no fue capaz de intermediar por el pueblo, por los pecados del pueblo como lo hizo Moisés. Entonces, creer en este nivel de profecía de Moisés nos va a permitir comprender el siguiente principio que vamos a ver dentro de 8 días y que se trata de creer con plena fe que la palabra de Dios, que la Torá fue entregada directamente por Dios. Porque si no creemos en este principio, vamos a pensar que la Torá o la palabra no fue entregada por Dios. Entonces, como dicen por ahí, muchos hablan de Dios, muchos conocen de Dios, pero muy pocos conocen a Dios, o muy pocos le creen a Dios. Muchos hablan de la palabra, muchos hablan de ella, la leen, pero a veces ven cosas ahí que uno dice, pero esto como que no es tan cierto. O muchos otros enseñan, esto ya no me aplica. O muchos otros dicen, no, pero ¿cómo no se vuelven ustedes de religiosos? Ya estamos en un nuevo pacto. Es decir, que estamos quitando lo que significa la palabra de Dios. La palabra de Dios significa cosas demasiado grandes. Significa que con la palabra de Dios, Dios mismo creó al mundo. Significa que la palabra es algo que nosotros debemos poner en nuestra alma, ¿sí? Este principio nos va a permitir a nosotros poder estar seguros de que lo que creó el mundo y toda la creación fue la palabra de Dios. Y ese poder, imagínense, la palabra de Dios dijo, porque en la palabra misma dice, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y Dios dijo, o sea, ese mismo principio y ese mismo poder que tiene la palabra de Dios para poder crear todo lo que conocemos, para poderte crear a ti, es el mismo principio y el mismo poder que está aquí, porque esto es palabra de Dios. Es decir que el poder detrás de un versículo, el poder detrás de un capítulo, el poder detrás de lo que tú lees aquí es demasiado sorprendente. Nosotros podemos hacer cosas sobrenaturales. Nos va a permitir comprender que toda la palabra de Dios tiene valor. ¿A ustedes no les pasa que a veces se ponen a leer partes de la palabra de Dios que estaba leyendo yo en este día, que ves, y hablan de los sacerdotes, y dice, estos son los sacerdotes y los levitas que subieron con Zerubabel, hijo de Shealtiel, y con Yeshua, Sarababiel, Yismareal, Ezra, Mariam, Maluk, Yatush, Yacanía, Rehún, Meremot, Idot, y uno dice, ay, pero esta vaina es mucho nombre, y empieza usted a pasar, y si luego sigue, ¿qué es lo que sigue? Ya era, estos eran los jefes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Yeshua. Los levitas, Yeshua, Bidú, Kedar, Shemar, Yehudá, Matán, quien juntamente con sus hermanos estaban cargando los salmos de acción de gracias, Bakú y Uni, uno dice, no, esto yo me lo voy a saltar porque esto no está interesante, voy a irme a algo que sea carnudo. Listo, esto sí. Y en aquel tiempo vi a Yehudá a algunos que pisaban los lagares en Shabbat, y otros traían montones de grano y los cargaban sobre los asnos, y también vino, uvas, higos y toda clase de cargas, y los llevaban a Jerusalén en el día de Shabbat. Los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Y empiezo a leer, esto sí es la palabra de Dios. Pues miren, los sabios dicen que tanto lo primero como lo último que leí tienen exactamente el mismo valor. Y el valor es inmenso porque cada una de estas palabras fue expresada por la boca del Dios mismo. Es decir, que no podemos nunca decir, y eso tenemos que sacárnoslo de nuestro entendimiento,
que hay versículos más valiosos, que hay versículos más interesantes, que hay en cambio otros más aburridos, que estos no son tan importantes, que estos sí, otros son no importantes, porque aquel que niega uno de los versículos de la palabra de Dios o que niega su importancia, está negando el valor de la palabra de Dios. Y el valor va a perder para ti también el poder. Entonces, fíjense, cuando entendemos esto, entendemos las enseñanzas de Jesús. Entendemos las enseñanzas de Jesús porque Él era justamente la palabra. Toda su vida era la palabra. Él habló la palabra. Acuérdense siempre que lo tentaban. Él hablaba la palabra y Él adicionalmente cumplía la palabra. Cuando nosotros vemos que todo esto era Jesús, pues claramente entendemos este principio que estamos viendo y a partir de este principio la importancia de la palabra de Dios, porque no es una palabra, un libro más, sino es una palabra entregada por la boca de Dios mismo. Quiere decir entonces que alimentarnos de la palabra, por tanto, es algo muy importante, porque nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Acuérdate lo que Jesús le dijo a Satanás: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de mi Padre? Esta es la palabra que sale de la boca de mi Padre. Cuando tú estás alimentándote con esta palabra, estás adquiriendo vida, la vida eterna, no la vida temporal que tenemos en este mundo. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Adicionalmente, cuando yo leo la palabra y me alimento de la palabra, hace también que mis conversaciones estén nutridas por esa misma palabra. Porque si yo lo impregno dentro de mi alma, yo cuando estoy hablando en una reunión, en cualquier lado, estoy metiendo dentro de todas mis conversaciones y dentro de todo mi léxico, palabra de Dios que adquieren un poder y arrasan. Por eso es que, adicionalmente, se dice que no debemos leer la palabra mentalmente, sino que debemos leerla audiblemente. Lo que tú hables cuando estés leyendo la palabra de Dios, tienes que pronunciarlo, así sea en voz pequeña. Con seguridad serán los bienes matutinos. Pero que te escuches. Pero más que te escuches, estás generando que todo el universo se cree. Estás co-creando con Dios, porque estás poniendo su palabra en tu boca. Entonces es un poder gigante el que tienes. Entonces ayuda para que la medites, para que la medites, para que la medites. Y por tal motivo, siempre estarás tú con tu poder de tu palabra creando tu propia realidad. Cuando declaras cosas, cuando dices lo que quieres, en ese momento estás logrando transformar esa realidad. Puedo elevar mi espíritu tanto como lo desee, siempre que me esfuerce en el estudio de la palabra. Si yo me esfuerzo en el estudio de la palabra, así como tú lo estás haciendo en este momento, sacando este tiempo para aprender estos principios, pues tu espíritu va a elevarse y va a ser tanto como tú desees, porque no hay límite, porque tu alma es infinita y esa alma divina que tienes es un alma que está enamorada de Dios, que clama a Dios, es un alma que realmente desea la palabra de Dios. Hay una historia de un gran sabio que iba caminando por un desierto. Y en ese caminar, él sentía ya cansancio y sentía como un poco de hambre, cuando ve en el horizonte un gran árbol, un árbol hermoso, un árbol frondoso, un árbol fuerte. Y este gran sabio se fue hacia ese árbol y efectivamente llegó al árbol y tenía unas ramas espectaculares y tenía una sombra deliciosa. Imaginen ustedes una sombra en el desierto que le regalaba un poco de frío y adicionalmente se duerme, se abre los ojos cuando se levanta y el árbol cargado de frutos y coge un fruto y se lo come. ¡Y qué fruto tan delicioso! Lo disfrutaba cuando se ponía a ver hacia acá y veía como que por debajo y por los lados pasaba un gran manantial de agua debajo del árbol. Y pues llegó el momento de partir de este gran sabio para seguir con su camino y dice: bueno, ¿y ahora cómo te bendigo, árbol? Tú
No te puedo bendecir que des una gran sombra porque tú ya das una gran sombra. No te puedo bendecir que des frutos dulces porque tú ya das unos frutos demasiado dulces. No te puedo bendecir para que hayan manantiales de agua viva fluyendo por debajo tuyo y para que te alimentes de ellos, porque por debajo tuyo ya fluyen manantiales de agua viva. ¿En qué te bendigo? Y dijo, ya sé, te bendigo para que sea la voluntad de Dios que todos los árboles que surjan de tu semilla sean iguales que tú. Y nosotros somos árboles, y tú eres un árbol. Y al estarte esforzando y al estarte alimentando y al estar sembrado en esta palabra, ese es un árbol plantado sobre manantiales de agua viva. Un árbol que está fortaleciéndonos, un árbol que está haciendo frondoso y que está entregando una gran sombra. Y un árbol que cada vez dará más frutos dulces y sabrosos para que muchos otros se beneficien de ti. Que sea la misma bendición para ti, que las semillas, que esos árboles que surjan de tu semilla sean árboles igual que tú. Somos como árboles que estamos transformándonos en ese árbol de la historia. Somos árboles que realmente van a cambiar la historia de esta creación. Gracias por esforzarte, porque sé que el tiempo que estás dedicando aquí para aprender estas verdades del cielo van a traer frutos, van a traer frondosidad, van a traer robustez a tu árbol, y los manantiales de agua viva nunca cesarán de alimentar esa savia que fluye a través de ti, y nunca cesará de alimentar esos árboles que saldrán de tu semilla y que se extenderá de generación en generación. Los quiero mucho, Dios los bendiga, un abrazo gigante y que tengan una feliz noche.